Muy bienvenidos, estimados amigos, hermanos, seguidores del programa La Voz de la Verdad. Damos gracias a nuestro Supremo Creador porque nos da la oportunidad de presentar parte del Evangelio a través de estos programas semanales. Estimados amigos, una vez más invitados a participar de estas reflexiones, participar también de las alabanzas y de las oraciones al Señor. Vamos a dar paso a nuestro hermano Jonathan Oliva, nuestro panelista de hoy. Adelante, hermano Jonathan. Les saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo, deseándoles que la bendición del Altísimo pueda estar junto a ustedes, junto a sus familias. Es un gusto y estoy muy agradecido con el Señor de esta nueva oportunidad que Él nos concede de poder compartir su maravillosa palabra. Amén. Gracias, hermano Jonathan. Damos ahora pase a nuestro evangelista, hermano Ever Palma Zúñiga, para que salude a la audiencia y luego hará la presentación, la oración y la presentación de la alabanza, y a nuestro hermano Jonathan, que va a llevar la reflexión en el día de hoy. Adelante, hermano Ever. Saludo en nombre del Señor a todos quienes siguen nuestro programa a través de las distintas plataformas, deseando que Dios les bendiga ricamente a todos y que sea provechoso el poder recibir la palabra del Señor. Os invito a que oremos al Señor para que lo que transmitamos en esta ocasión sea de acuerdo a la voluntad de Dios y dirigidos por su Espíritu Santo. Como también quiero incluir en la oración vuestros hogares y vuestras familias, para que Dios también les bendiga. Amado Dios, a su trono de gracia y de bondad nos dirigimos en este momento para agradecer por la salud, por la vida que nos da. Agradecer también esta oportunidad que nos da de transmitir su Evangelio Santo. Queremos, Señor, en esta hora pedirle que su Espíritu nos dirija. Todo lo que digamos o transmitamos sea de acuerdo a su voluntad y en bien de las almas y para honra y gloria de su nombre. También, amado Dios, le pedimos por quienes escuchan o siguen nuestro programa. Bendiga sus hogares, Señor, bendiga sus familias. Si hay enfermos, entregue la salud. Si hay tristes, entregue el consuelo. Si hay dificultades, ayúdele, Señor. Pero que todos pongamos siempre la confianza en usted, que es un Dios de amor, de misericordia, que ayuda a quienes confían y tienen fe en su poder y en su grandeza. Gracias por ello, querido Dios, y síganos acompañando y bendiciendo. Lo pedimos en el santo y dulce nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, dirigidos ya por el Señor, nuestro hermano Jonathan Oliva de Los Ángeles nos entregará el mensaje titulado Una promesa de Dios cumplida. El Señor también bendiga a nuestro hermano en nuestro deseo. Como ya se ha dicho, en esta oportunidad, nuevamente el Señor, por su misericordia, nos ha permitido poder llegar hasta usted, quizá junto a su familia, quizá junto a la compañía de algún ser querido. Para nosotros es un agrado poder llegar y compartir a través de este programa La Voz de la Verdad, esta que es la maravillosa palabra del Señor. Vamos a hablar de una maravillosa promesa que Dios cumplió. Hay una promesa que Dios cumplió, pero por cierto, es seguro y sabemos que Dios cumple sus promesas, ¿verdad? Pero vamos a hablar de una promesa en específico que nos va a llevar al origen de algo muy especial y muy profundo que Dios quiere y demanda de su pueblo. Les invito a leer en Lucas capítulo 24, versículos 49 al verso 52, y su palabra dice así en el nombre del Señor. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto.
y sacólos fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se fue de ellos, y era llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haber adorado, se volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y de esa manera termina lo que es el Evangelio escrito por Lucas, nuestro hermano Lucas, siervo del Señor. Jesús se encuentra junto a sus discípulos en un momento muy importante de su ministerio. Estaba ya por regresar, por volver a su Padre, por presentarse a su Padre celestial, a nuestro Padre. Y en el versículo 49 Jesús les menciona algo muy importante que había de ocurrir un tiempo más adelante de ese momento que ahí estaban viviendo. Él les dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén. Esta promesa, dada por el Señor Jesús, la cual les recuerda y les dice a sus discípulos que estaban ahí en ese momento, momentos antes, previos a que Él subiera al cielo a la presencia de Dios, les habla de esa promesa. Y vamos a ver en estos versículos que hemos leído, del 49 al 52, 53, donde encontramos cuáles son las características que tiene esta promesa, que por cierto vamos a ver más adelante en qué consiste y por qué decimos que es una promesa que de alguna manera ya se cumplió. Lo primero que podemos ver en este versículo es que esta promesa a la cual hace referencia Jesús es una promesa del Padre Celestial. Es una promesa del Padre. Así lo dice él. Yo enviaré la promesa de mi Padre. En segundo lugar, vemos que otra característica de esta promesa es que es enviada por el Señor Jesús. Él lo dice, yo enviaré la promesa de mi Padre. Otra característica de esta promesa es que sería entregada en un lugar en específico, en una ciudad llamada Jerusalén. Por eso Él les dice, ustedes asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Y acá nos damos cuenta de otra característica de esta promesa, que esta promesa consiste en que es una potencia, un poder de lo alto. Y tenemos también, como ya hemos señalado, que esta característica fue recordada por Jesús a sus discípulos en ese día cuando Él ascendió al cielo. ¿Cuál fue esa promesa de la cual les habló el Señor Jesús? Que ya hemos dicho, Él la enviaría, es una promesa del Padre y que sería enviada en Jerusalén y que ahí deberían ellos esperar para ser llenos, para poder recibir el poder de lo alto. ¿Cuál es esta promesa? Encontramos que Jesús habla de esta promesa cuando ya Él había resucitado. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4 al verso 8, y encontramos acá al Señor Jesús haciendo referencia también a esa promesa, de la cual Él habló en ese momento tan importante como lo fue su regreso, su ascensión a los cielos. Hechos capítulo 1, versículo 4 al 8, su palabra dice así, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oísteis, dijo de mí, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de estos. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cuál fue esa promesa de la cual habló Jesús? Y acá nuevamente les dice que la recibirían
y que no se vayan de Jerusalén, hace referencia a lo que Juan realizó un día. Juan bautizó, dice el Señor Jesús, con agua, pero esta promesa de la cual habla Jesús es que los discípulos del Señor serían bautizados con el Espíritu Santo. Vemos en Lucas capítulo 3, verso 16, que el Señor Jesús habla acerca de este bautismo también. Lucas capítulo 3, verso 16. Respondió Juan diciendo a todos, yo la verdad os bautizo en agua, mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces vemos en Hechos que Jesús habla de esta promesa y les recuerda también lo que había dicho Juan Bautista, que él bautizaba en agua, pero había uno que enviaría un poder con el cual les bautizaría. Entonces la promesa dada por el Padre, la cual Jesús recordó a los discípulos en ese momento que iba a ascender a los cielos, consiste en el bautismo en el Espíritu Santo, en recibir, le dice el Señor Jesús, la virtud del Espíritu Santo. ¿En qué consiste la virtud del Espíritu Santo? La palabra virtud, amigos, amigas, hermanos, significa un efecto positivo. La virtud es algo que produce algo positivo en las personas. Entonces, el efecto positivo del Espíritu Santo, Juan capítulo 14, versículo 26, la palabra nos dice: ¿qué hace el Espíritu Santo? Que es esa promesa, ese bautismo, que es la promesa del Señor. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, ¿se dan cuenta? Y recuerda aquella promesa de la cual él mismo habló, la cual el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Entonces vemos qué hace el Espíritu Santo. La virtud del Espíritu Santo de la cual habló Jesús consiste en que este poder de Dios, que es la promesa que recibirían en Jerusalén, nos recordaría las enseñanzas del Señor Jesús, aquellas enseñanzas maravillosas que determinan y guían la vida del cristiano. También vemos en Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8, otra referencia que hace el Señor Jesús acerca de esta promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de la cual Él les habló diciendo que el Padre la enviaría en su nombre, la promesa de ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. Dice acá Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Entonces, ¿cuál es la misión? El efecto positivo de la virtud del Espíritu Santo, del poder, es convencernos de pecado, guiarnos a la verdad, hacernos sentir aquella necesidad de perdón, aquella necesidad de la justicia de Dios a nuestras vidas. En eso entonces consiste esa promesa. La promesa consiste en ser bautizados del Espíritu Santo. ¿Y cuándo se cumplió esa promesa de la cual les habló Jesús a sus discípulos? Esa promesa se cumplió en un día muy especial para el pueblo de Dios. Se cumplió en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, describe claramente cómo vino la promesa del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, qué día y por qué estaban ahí reunidos los hijos de Dios, los discípulos de Jesús. Hechos capítulo 2, verso 1 dice: como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo,
y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Estamos frente al cumplimiento de la promesa de la cual Jesús habló y leímos al comienzo allá en el libro de Lucas cuando Jesús les dice, mi Padre les va a enviar la promesa, no se vayan de Jerusalén. ¿La promesa en qué consistía? Consistía en ser llenos, en ser bautizados, no con agua, sino que con el Espíritu Santo. Y acá estamos frente al acontecimiento. En el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y en el mismo capítulo 2 avanzamos al verso 32 y 33 y vemos cómo el apóstol Pedro acá predicando en ese maravilloso día confirma que lo que ahí sucedió en ese día fue la promesa de la cual habló el Señor Jesús. Dice allá en el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Se dan cuenta? Acá el apóstol Pedro nos confirma que la promesa de la cual habló Jesús, que consistía en que serían llenos, bautizados con el Espíritu Santo, se cumplió en el día del Pentecostés. Ahora bien, quizá muchos de los que en este momento nos están viendo o escuchando a través de su emisora, que, con la cual nos ha ido escuchando este tiempo, se preguntará, ¿qué es Pentecostés? Algunos quizá lo saben y otros no. Pero el Pentecostés es importantísimo recordar que en ese día se cumplió la promesa y que ese día estaban ahí reunidos los discípulos en el aposento alto. Notemos que Hechos 2 dice cómo se cumplieron los días del Pentecostés. Esto nos hace entonces una referencia de que hay una contabilidad para llegar a ese día. Se cumplieron aquellos días y se reunieron porque era Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? El Pentecostés, en palabras simples, es el día número 50 contando después del sábado Pascua, es decir, del día 16 del mes primero. ¿Y qué es el Pentecostés o por qué los discípulos estaban reunidos ese día donde recibieron la promesa de Jesús, el Espíritu Santo? ¿Por qué estaban ahí reunidos? Porque ellos guardaban y porque la iglesia de Cristo sigue celebrando las fiestas solemnes de Jehová, que se encuentran en el libro de Levíticos, capítulo 23. Y esta contabilidad de la cual hemos hablado, por la cual ellos estaban reunidos por ser Pentecostés, la encontramos en Levítico, capítulo 23, versículo 15 y 16. Dice su palabra, y os habéis de contar desde el día siguiente del día sábado, Pascua, desde el día siguiente del día sábado, desde el día en que ofrecisteis el homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del sábado séptimo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis nuevo presente a Jehová. Los judíos cristianos, porque allí en Israel habían judíos cristianos y no cristianos, todos celebrando ese día, el día del Pentecostés, el día número 50 del cual hablábamos. Pero los judíos cristianos estaban reunidos en el aposento alto, porque la iglesia primitiva continuó celebrando las fiestas santas de Jehová. Y en ese día precisamente se cumplió la promesa del bautismo del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo, que provocó que ese día los que estaban ahí reunidos comenzaran a hablar en otros idiomas. A esas lenguas se refiere, a otros idiomas. Ustedes pueden leer todo el capítulo 2 y van a darse cuenta en Hechos cómo los otros judíos que estaban también reunidos por motivo de Pentecostés, pero que no eran cristianos, al oír el estruendo, el ruido, lo que había sucedido, fueron allí a ver qué sucedía y decían, ¿cómo es posible que siendo todo esto varones judíos, hablen en las lenguas o idiomas de donde nosotros hemos venido? Porque ahí se iban a reunir a Jerusalén.
en Pentecostés. Entonces, vemos que esta promesa se cumplió ese día, pero esa promesa no terminó allí. Eso es lo maravilloso, porque esa promesa usted también la puede recibir. ¿Para quién es esa promesa de la cual habló Jesús, que sería recibida en Jerusalén? Esa promesa también el apóstol Pedro en el día de Pentecostés explica y nos informa de una manera muy esperanzadora para nosotros, cómo también en esa promesa de recibir el bautismo del Espíritu Santo es para nosotros. En Hechos, capítulo 2, versículo 39, encontramos para quién es esta promesa. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Qué lindo lo que dice acá el apóstol Pedro. Ahí, en ese momento, estando bautizado por el Espíritu Santo, estando lleno del Espíritu Santo, nos informa que esta promesa entonces, primero es para los judíos que vivían ahí en Israel en ese tiempo, que estaban allí, porque dice, a ellos les estaba hablando y le dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, también para los judíos, para los israelitas dispersos por el mundo, es la promesa. Y también es para nosotros, para usted y para mí, porque dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces hoy tenemos la oportunidad también de recibir, y hemos recibido muchos ya, la promesa de recibir el bautismo en el Espíritu Santo de Dios. Es para usted también entonces la oportunidad, querida amiga, amigo, hermano, hermana, también tiene hoy la oportunidad de ser parte de esta promesa que se cumplió en un día de Pentecostés. ¿Cómo podemos recibir la promesa del Espíritu Santo? ¿Qué debe hacer usted que le interesa y dice, yo quiero recibir esa promesa que se cumplió y que sigue aún vigente? ¿Cómo puede usted recibir la promesa del Espíritu Santo? Lo primero que debemos hacer, lo que usted debe hacer en primer lugar, es oír el llamado del Padre. Puesto que acá Pedro dice en Hechos 2:39 que la promesa es para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces Dios llama y usted debe oír el llamado del Padre. Este llamado es para toda la humanidad y fue hecho a través de enviar a su Hijo Jesús. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, oír el llamado del Padre es el primer paso para poder recibir la promesa. El segundo paso es creer en Jesús. El propio Señor Jesús habló de aquello en Juan capítulo 7, verso 37, donde dice, Juan 7:37, mas en el postrer día grande de la fiesta Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no estaba glorificado. Entonces, cuando vino el Espíritu Santo, cuando Jesús fue glorificado y se cumplió la promesa en el día del Pentecostés, esa promesa sigue disponible para todos hoy día, para usted, para mí. Debe oír el llamado de Jesús y el propio Señor Jesús dice que el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y qué son esos ríos de agua viva que corren por el interior? Es el Espíritu Santo que usted puede recibir si primero escucha el llamado del Padre, si luego cree en Jesús. El tercer paso para poder ser lleno del Espíritu Santo y recibir la promesa que se cumplió en el día del Pentecostés es que debemos bautizarnos, pero no solo en Espíritu Santo, no solo en un momento en que diga, si yo creo y siento algo que me está llenando, hay que hacer un hecho, una acción concreta. Debemos bautizarnos en agua para poder ser bautizados del Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, versículo 16 y 17
encontramos una referencia de esto que estamos mencionando. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Un grupo de personas que habían recibido el bautismo en el nombre de Jesús habían sido sumergidos en el agua tal como Juan lo enseñó y tal como el propio Señor Jesús lo hizo. Fue a Juan y Juan le dijo, tú vienes a mí para que te bautice, tú deberías bautizarme. Y Jesús le dijo, recordemos, deja que se cumpla toda justicia. Entonces, para poder recibir el bautismo en el Espíritu Santo, hay que hacer lo que hicieron estos varones acá. Primero el bautismo en agua y luego viene la imposición de las manos por parte de un pastor, de un ministro de Dios, y usted puede recibir entonces el bautismo del Espíritu Santo y ser parte de aquella promesa que se cumplió. Y ahora, no solamente debe quedarse con eso, oír el llamado del Padre, creer en Jesús, me bautizo, recibo la imposición de las manos para ser bautizado y recibir el Espíritu Santo y listo. No, sigue una vida por delante de vivir como hijos de Dios y de guardar los mandamientos de Dios, porque condición para poder permanecer en el Espíritu Santo, en esa promesa que se cumplió en el día del Pentecostés, es guardar los mandamientos. Y lo dijo Jesús, Juan 14, versículo 15 y 16. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Están unidos el obedecer los mandamientos de Dios y el permanecer en el bautismo del Espíritu Santo. Aquel Espíritu Santo que fue la promesa que Jesús mencionó ahí cuando leíamos al comienzo, en Lucas 24, verso 49, y que les dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto. Y cuando recibieron ellos esa promesa, cuando se cumplió el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu, fue en el día de Pentecostés. Y recuerde, ¿por qué los discípulos estaban reunidos en el día del Pentecostés? Porque los cristianos judíos y luego la iglesia cristiana que se expandió por el mundo, siguió guardando siempre los mandamientos de Dios, las fiestas santas que se encuentran en Levítico 23, en los tiempos señalados, fiestas que siguen vigentes porque tienen un cumplimiento en el pasado, en el presente y en el futuro. Hemos hablado ya en otras oportunidades acerca de algunas de esas fiestas, pero en Pentecostés no olvide que se cumplió la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y por qué se cumplió? Porque fueron fieles y obedientes y se reunieron y siguieron guardando el día número 50 después del sábado de Pascua, del día 16 del mes primero. 50 días pasaron y en esa oportunidad los apóstoles ahí en el aposento alto y todos los demás que estaban allí recibieron la promesa. Sigue pasando el tiempo. Hoy seguimos celebrando y guardando la fiesta de Pentecostés, porque las promesas de Dios se cumplen. La promesa de Dios se cumplió que envió en el nombre de Jesús el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo sigue aún vigente y sigue tocando corazones y llamando a las almas al arrepentimiento. Le invitamos a usted en el nombre de Jesús a querer recibir esta promesa que un día se cumplió en el día de Pentecostés y que seguimos hoy guardando este día como mandato de Dios que nos recuerda aquella maravillosa promesa que se cumplió del Espíritu Santo y que también nos representa que vendrá una lluvia tardía, un derramamiento de los tiempos finales del Espíritu Santo. Pero para ser parte de todas las promesas de Dios, lo primero es que hoy usted sea parte de la iglesia de Dios que guarda las fiestas de Jehová, como el día del Pentecostés, donde se cumplió aquella maravillosa promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Que esta palabra de Dios haya sido entendida, que llegue a su corazón y le invitamos a seguir siempre estudiando la Biblia
porque es en la palabra de Dios donde usted puede oír la voz de Dios, donde puede oír la voz de la verdad. Que Dios nos bendiga a todos grandemente y gracias a Dios porque usted escuchó o vio este mensaje. Amén. Agradecemos al Señor, ¿cierto?, por su palabra y a nuestro hermano Jonathan que nos ha traído este mensaje de salvación, recordando entonces la importancia de esta solemnidad del Pentecostés. Vamos a dar gracias al Señor por esta su palabra. Amado Dios, una vez más nos dirigimos a su trono de gracia y de bondad para agradecer, Señor, porque nos permite entregar el mensaje de su palabra. Principalmente, Señor, dar a conocer estas fiestas solemnes que usted ha establecido a su pueblo, a su iglesia, para conmemorar estos hechos tan importantes como es el cumplimiento, Señor, de sus promesas y de sus palabras, y el beneficio que nos trae la entrega de su Espíritu Santo. Por eso, Señor, que este mensaje haga vida en los corazones que la han escuchado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La bendición del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga paz en ti. Bendito sea Jehová, Dios de Israel y Dios nuestro, de eternidad a eternidad. Amén, aleluya, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga una vez más en nuestra oración y en nuestro deseo. Gracias, hermano Ever, por la conclusión de esta parte de la reflexión que ha expuesto nuestro hermano Jonathan. Estimados amigos, estimados hermanos, esperarles nuevamente la próxima semana en este mismo horario por esta misma plataforma, reiterando que está esto en la plataforma de Facebook y la de YouTube. Entonces, a la espera de que el Señor nos siga bendiciendo y también a ustedes, nos despedimos en el nombre de Jesús. Que sea la paz con cada uno de vosotros. Amén.